Eh, Voy a grabar esta plática porque parece que hay muchos que lo van a ver desfasado. Muy bien, pues bienvenidas, chicas. Em, vamos, vamos a tener esta plática para contarles un poquito eh, de qué va, ¿no? La formación de constelaciones. También saber si ustedes tienen dudas, preguntas. Y bueno, primero voy a platicarles un poquito. Yo sé que muchas de ustedes ya nos conocen, ¿no? Pero voy a presentarme para quienes no nos conozcan todavía. Yo soy Laura Galloso, estoy con Miguel Ángel Cárdenas. Nosotros somos directores de Ñaupatli, que cumple ya 6 años de estar al servicio, generando formaciones. Y bueno, esta formación, la formación de constelaciones, pues voy a ser sincera, es una de mis favoritas, porque las constelaciones familiares ha sido una terapia que marcó un antes y un después en mi vida. Una de las razones por las que soy tan apasionada de esta propuesta terapéutica es por el cambio mismo que generó en mí. Y yo empecé el camino de las constelaciones hace más de 12 años, en donde descubrí pues esta propuesta terapéutica de Bert Hellinger, que luego fui cruzando con otros enfoques terapéuticos y encontrando que había un campo muy sanador por muchas razones, ¿no? Dentro de lo que nos propone Bert Hellinger. Y algo en lo que yo me he especializado es en el trabajo de trauma, pero pues uno de los elementos más importantes que yo encuentro, sobre todo en mi trabajo con mis consultantes, pues es la carga transgeneracional, ¿no? Yo sé que muchas veces quisiéramos creer que venimos al mundo como raza tabla, ¿no? Y que lo que se va escribiendo en nuestra historia es solamente lo que tiene que ver con nuestras vivencias. Pero la realidad, y hoy, desde que tenemos todo este estudio del genoma, ¿no? Y entendemos mucho más cómo se forma el ADN, pues sabemos que hay vivencias del pasado que marcan la forma en que nosotros nos vamos a comportar y a reaccionar ante ciertas situaciones, ¿no? Y esto ya lo podemos ver en el ADN, que hay cierta predisposición a tener cierto tipo de respuestas dependiendo la circunstancia en la que vivimos. Y esta predisposición pues viene justo de los traumas transgeneracionales. Y a mí lo que me encanta de la propuesta de Bert Hellinger es que es un trabajo que no se queda solamente en entenderlo y en mirar hacia atrás, sino que atraviesa el cuerpo, ¿no? Toda su propuesta de trabajo con el campo, con los representantes, es una experiencia muy viva. Y cuando las memorias tocan el cuerpo, entonces existe la posibilidad de cambiarlo. Bueno, entonces estaba apenas presentándome, ¿no? Y ya me fui como, como hilo de media. Entonces, bueno, hace 12 años me topé yo con esta maravillosa herramienta que ha sido en mi vida personal un antes y un después, en mi camino terapéutico, el descubrimiento y el asombro de todo el potencial sanador que tiene. Y, y bueno, yo tengo, ¿qué serán? Como 10 años siendo docente de constelaciones, y hace poco abrimos nuestro programa junto con mi esposo y yo, porque durante mi recorrido fui encontrando que había ciertos temas que Bert Hellinger prefería no tocar, ¿no? Y que incluso él
de pronto cuando se encontraba con ciertas situaciones en el campo, decía, aquí no vamos a entrar. Y estas situaciones con las que él prefería no trabajar, pues eran temas donde había mucho contenido energético, porque así lo quiso la vida. En mi formación, ¿no? Mis consultantes venían con mucho contenido energético y yo no podía solo ignorarlo, ¿no? Porque si solamente veíamos el tema psicológico, había algo que no terminaba de liberarse. Y en este querer entender qué pasaba, fue que llegué a la cultura andina, en donde conocí a mi esposo, pero bueno, esa es otra historia que algún día se las platicaré. Llego al mundo andino y encuentro muchas respuestas de lo que constelaciones ya no alcanzaba a cubrir, ¿no? Y que tiene que ver con los temas de qué pasa después de la muerte, de qué pasa con nuestros ancestros, ¿no? Un poco la visión, pues que todos quisiéramos o que todos de pronto soñamos, ¿no? Es que al morir, pues mágicamente las cosas se solucionan, los ancestros descansan y los temas que quedaron pendientes se olvidan. Y pues esto no pasa, ¿no? Esto es todo un proceso. Y entender cómo lo ven las culturas eh, tradicionales, ¿no? Las culturas ancestrales, permitió dar un enfoque distinto al trabajo de constelaciones. Entonces, la propuesta que surge ya del encuentro de mi esposo y mía, pues tiene que ver con eso, ¿no? Con toda la parte y todo el valor tremendo que tiene la propuesta de Bert Hellinger, pero también con todo el conocimiento de las culturas andinas en donde hay muchas dinámicas comunitarias que Bert Hellinger no había tomado en cuenta, ¿no? Bert Hellinger se inspira muchísimo en los zulúes, en observar, ¿no? Cómo era la interacción comunitaria de los zulúes para generar todas estas leyes invisibles que rigen los sistemas familiares. Y tienen un valor tremendo, pero cuando nosotros podemos complementar con la cultura andina, pues tenemos como una potencialidad todavía más grande. Y así que, bueno, pues este es mi recorrido. Mi currículum lo van a encontrar en el PDF, así que no los aburro con eso, pero pues sí que me he dado un recorrido amplio por el entendimiento y la integración del trauma. Voy a dejar que te presentes tú. Por eso la propuesta que tenemos para ustedes es este encuentro entre lo sistémico, lo transgeneracional, que nos va a explicar Lau en un ratito, de la propuesta hellingeriana, de cómo un campo expresa nuestros ancestros, nuestros parientes, qué arrastramos con ellos, qué repeticiones tenemos. Y ese campo estaba en mucha, mucha correlación con lo que se trabajaba en cultura ancestral, ¿no? Un campo vivo, los ancestros marcándonos, tanto para señalar ciertos bloqueos como para señalar caminos de liberación, pero ese momento en que los ancestros están vivos, ¿no? Y ese campo de constelaciones expresaba precisamente la vivencia, lo vivo de los ancestros, ¿no? Entonces fue muy interesante ese encuentro con Lao, que como nos decía el cuerpo, ¿no? Para la cultura ancestral, el cuerpo siempre es colectivo. Nosotros siempre vivimos presos como de la individualidad y el cuerpo siempre está en interrelacionalidad, siempre está en relación, ¿no? Hay una rama que se llama antropología de la salud, que dice, nosotros pensamos que nos curamos, si me duele algo voy al médico, me da una pastilla y es casi una noción de sanación instrumental, algo físico que me va a curar. Pero en la antropología de la salud, con los sanadores ancestrales de nuestros pueblos aquí en toda América, aquí de Perú, de México, de Ecuador, de Panamá, todo lo que tenemos, ¿no será que lo que nos sana es la relación? O sea, cuando yo voy con el sanador ancestral, no solo es que me va a dar una pastillita para que se me vaya un síntoma, ¿no? Hay un entendimiento de lo que pasa, hay una apertura de un campo de conciencia, hay una apelación a todos los sentidos para poder entender y una relacionalidad.
¿no? Hay una vincularidad, ¿ves? Esa persona que me va a sanar también es una relación y las relaciones sanan. ¿Ves? Entonces rompo un lado que es instrumental, que solo está enfocado en lo médico como instrumental, para abrirnos a lo que sana es la relación. Lo que sana es la vincularidad, lo que sana es la comunidad, ¿no? El poder encontrar. Y ese fue el encuentro con Lau, ¿no? Empezamos a ver lo que traía una cultura ancestral con todos los mecanismos de sanación ancestral que han permitido que nuestros ancestros más antiguos estén en la vida y nos den la vida con lo que la terapia transgeneracional y sistémica tienen que decirnos. Entonces, eh, obramos, digamos, esta propuesta que les vamos a presentar de una interrelación en estos campos, ¿no? Lau hablaba de esa otra respuesta que tenemos frente a estas experiencias que están más allá de la razón, ¿no? Que son como que el campo racionalista dice son irracionales, ¿no? Esto que se dice en México se me subió el muerto, ¿no? O sea, ¿qué hay con estas experiencias que uno o las ha vivido o las ha sentido, pero que luego han sido censuradas o han sido vistas desde una manera inferior por una cultura establecida? ¿Qué hay con esas experiencias, pero que nos han marcado, que son parte de nuestra experiencia, que son parte de nuestras vivencias, que son parte de las historias? ¿No? Cuando nos sentábamos en la noche y los abuelitos nos hablaban de que eso ocurría, ¿no? Es decir, son memoria. ¿No? Entonces, ¿qué hay con esas experiencias? ¿Las voy a invalidar y voy a decir no existen con una superioridad racionalista o les voy a dar un lugar relacional? Voy a ver que también influye una memoria, ¿no? Yo siempre cuento esta anécdota que la U me permite contar. Yo estaba haciendo trabajo de campo antropológico con unos maestros aymaras, que son una cultura ancestral en el altiplano entre Perú y Bolivia, ¿no? Era un abuelito con el que yo estaba aprendiendo muchísimas técnicas de sanación aymara. Y yo iba mucho a constelaciones, porque me gustan mucho constelaciones, me encantó. Yo era paciente de psicoanálisis y luego paso a constelaciones para abrir un campo mayor. Este, y me llevo al abuelito porque justo en Puno, en la parte peruana de este altiplano, había un constelador que estaba dando terapias. Entonces yo decía, wow, voy a llevar al abuelito Aymara que me está enseñando todo este campo ancestral de sanación chamánica a que vea cómo es una constelación. Entonces voy, vamos, llegamos, me lo saco ahí de la isla, una isla del lago Titicaca, me lo llevo ahí a Puno, ¿no? Y entramos, vamos a la constelación, nos sentamos, ustedes han visto lo que es, ¿no? Aquí en presencia, cuando que pasan los representantes, el constelador que entrevista, el campo que se abre. Entonces, el abuelito, yo estaba ahí para sondear al abuelito, ¿no? Y el abuelito en un momento era como si estuviera viendo Netflix. ¡Ah! Uy, miraba así. Sí, sonreía, estaba metido en el campo, ¿no? Aquí, tal cual. Cada constelación, hubo como 5 constelaciones, según recuerdo, fue hace tiempo. Este, y cuando termina, le digo, abuelo, ¿cómo viste esta experiencia? ¿Qué te fue? Y me dijo así como, uff, muy interesante. Las 2 primeras constelaciones, las que vi, uff, muy bien, ¿no? ¿Cómo la arregló? ¿Cómo la tuvo? Pero las otras dos, dice, llamó al abuelo y no se dio cuenta que ahí estaba el abuelo. O sea, en las otras sí movió, sí puede ser que era su experiencia interna, pero en el otro, cuando convocó al abuelo, el abuelo estaba ahí, ¿no? Y se asustó el constelador porque era como, de verdad, la segunda y tercera, como, "Ah, ¿qué es esto?" Y le quiso ordenar. Y dice, el espíritu del abuelo estaba ahí y no supo qué hacer, no supo cómo dirigirse, ¿no? Ay, ¿qué pasó? ¿Ves? Cuando esas experiencias nos abren, decía, tendría que venir a estudiar conmigo", me decía el constelador, ¿no? Este, y eso yo le conté a Lau, ¿no? Como también hay campos de constelaciones que nos abren a otras experiencias donde sí está el espíritu del abuelo, de la abuela, y aquí, y que desde este campo, ¿qué hago con eso? ¿Ves? Y que nuestros pueblos originarios, nuestros abuelitos más antiguos, podrían tener respuestas para esas experiencias, ¿no? Y esa es un poquito la intención de esta juntura que hacemos y que hemos bautizado como constelaciones familiares andinas. Bueno, ya se habrán dado cuenta que a nosotros si nos dan el micrófono nos vamos como hilos de media, ¿no? Pero déjenme decirles que Miguel Ángel ha hecho muchísimo trabajo de campo con las comunidades andinas, más de 15 años, más de 15 años de internarse en las comunidades, quedarse viviendo con ellos en estos lugares en donde no había transporte, no era fácil llegar y todo lo que él aprendió, ¿no? De la convivencia, porque no es que ellos te enseñen así de paso uno, paso dos, paso tres, todo lo que él aprendió en la convivencia y en el encuentro con ellos, pues es parte de lo que está plasmado en esta formación. Entonces, déjenme poner la presentación
Así, ¿no? Para compartirles, bueno, ya nos presentamos. Ya platicamos un poquito de esto, ¿no? O sea, esta formación se integra de estos dos caminos, todas las enseñanzas que nos dejó Bert Hellinger y la cosmovisión y las prácticas andinas en sus temas comunitarios y la sanación con la naturaleza, ¿no? Que esto es muy importante de cultura ancestral, que para ellos la parentalidad no terminaba solo en las relaciones sanguíneas o de lazos de cariño, ¿no? Sino que había una relacionalidad también con la naturaleza, ¿no? Con los seres vivos de la naturaleza. Entonces, fíjense, desde la propuesta de Bert Hellinger, lo primero es que él mismo estudió diferentes técnicas psicológicas, ¿no? Él mismo fue ahondando en Grito Primal, en las esculturas de Virginia Satir, en diferentes metodologías hasta que crea pues esta particularidad, ¿no? De las constelaciones, que lo distinto pues tiene que ver con el contacto con el campo, ¿no? En donde entran los representantes, se mueven, tienen sensaciones físicas, emocionales, que corresponden a la vivencia de lo que se está trabajando. Y bueno, él propone este método que es transgeneracional y sistémico. Es decir, sistémico, lo que significa sistémico es que lo que nos pasa a nosotros no solamente es resultado de lo que hacemos, sino de la interacción que tenemos con las personas con las que formamos parte del sistema. Es decir, los sistémicos dicen, no existe el esquizofrénico, existe la familia esquizofrenizante y una persona muestra el síntoma. Ujú. Entonces, desde lo sistémico nos fijamos en lo que genera la interacción de las personas para provocar una situación o una posición, ¿no? Y lo transgeneracional, pues es que él dice, lo que nos está influyendo en lo que nos pasa no solamente es la interacción con los vivos, sino también con los ancestros que ya partieron. ¿No? Él lo que encontró, pues es que hay leyes invisibles que rigen los sistemas familiares y que cuando estas leyes no se cumplen, la vida no puede fluir de forma libre, ¿no? Él decía, primero el orden y luego el amor. Si no estamos en orden, no podemos ir hacia la vida y hacia nuestro destino de la forma en que quisiéramos. Y lo que él crea, pues es un sistema que hace visible los traumas que se quedaron enquistados en el sistema familiar y que nos obligan a la repetición cuando esto no es liberado. Él identificó también el conflicto entre la conciencia individual y el inconsciente familiar, ¿no? Se dio cuenta que muchas veces podemos decir, yo quiero, por ejemplo, no, yo quiero encontrar pareja, pero el inconsciente familiar dice, no, la pareja es peligrosa, ¿no? Lo que nosotros tenemos registrado en este banco de datos familiar es que la pareja es peligrosa. Y entonces entra en conflicto mi deseo con la información de mi sistema. Y este conflicto solo se resuelve cuando podemos mirar pues el contenido sistémico que generó esa creencia o como él lo llama, ese mandato. Ujú. Bert Hellinger, él mismo vivió varias etapas, ¿no? O sea, su propuesta inicial terapéutica con la última que terminó, pues tuvo toda una evolución. Él al principio decía, para ordenar el sistema solo necesitamos constelar una vez en la vida, ¿no?
Luego se dio cuenta, pues, que eso no bastaba, Ujú. ¿no? Que había diferentes temas y diferentes procesos, ¿no? A veces una constelación es suficiente para desanudar una situación y a veces, como cuando se nos hace nudo los estambres, ¿no? Pues sacamos un nidito y luego tenemos que ir a sacar otro, ¿no? Y luego tenemos que ir a sacar otro. Ajá. Hasta que logramos desenudar, pues, las implicaciones que generan lo que está ocurriendo. Y otro de sus aportaciones súper importantes es que solo cuando nosotros podemos integrar todo aquello de donde nos viene la vida, tenemos fuerza para ir hacia adelante. Y esto, aunque suena muy bonito, pues es bien difícil de lograr, ¿no? Estar en paz con nuestro pasado no es tan fácil como suena, ¿no? Y no basta con saberlo para hacerlo, ¿no? Porque todos podríamos decir, ok, ¿no? Ya lo sé, voy a decirle a todo mi pasado que los quiero y los integro en mi vida, pero no es así, ¿no? Hay partes nuestras que están enojadas con lo que ocurrió, inconformes, excluyendo personas porque no se comportaron como creemos que tendrían que haberse comportado, ¿no? Así que poder tener esta paz para ir hacia adelante implica echarnos un buen clavadito en lo que viene atrás. Ujú. Entonces, mire, chicos, vemos con el ámbito del andino. El ámbito chamánico es un ámbito que tiene un lenguaje muy familiar, ¿no les pasa? Y que en realidad el inconsciente siempre se mueve con ámbitos familiares, ¿no? A Dios, ¿cómo le decimos padre? Si nos damos cuenta inmediatamente de decirle padre, ya estamos hablando de un sistema familiar, ¿no? Los evangélicos y hasta los masones, cuando quieren comunicarse, dicen hermanos. Eres mi hermano, como si la psique necesitara hacer hilaciones de lados familiares. Las fraternidades quiere decir que quieren ser hermanos, ¿no? La gente que empieza a ver ovnis, ¿no? O aquí les dicen hermanos mayores. Uy, vienen los hermanos mayores. Otra vez, hermano, padre, madre, ¿no? O sea, sigue el lenguaje de la familia. Este lenguaje de la familia, chicos, es un lenguaje que está cuando vamos con el abuelito de cultura ancestral y nos dice el abuelito fuego, ¿no? Las montañas son papás. Los ríos son hermanos, las lagunas son madres, son tías, ¿no? Existe un lenguaje que hermana y que tiene una connotación familiar en la relacionalidad, no solo humana, sino con la naturaleza, ¿no? Entonces, chicos, miren, si yo le digo madre a la madre tierra, ¿ves? A la Pachamama, le digo mamá, ¿cómo voy a contaminar a mi madre? ¿No? O sea, ¿cómo? Es imposible. Si es mi madre, ¿cómo la voy a contaminar? ¿Ves? Entonces, en Occidente, al perder esta parentela, ¿no? Que está en todo nuestro inconsciente, pues hemos contaminado, hemos arrasado, hemos hecho todo lo que estamos viviendo ahorita, que estamos en plena crisis climática, porque no lo sentimos familia, son como cosas. ¿No? Entonces, el lenguaje ancestral es un lenguaje que reparentaliza, refamiliariza con el mundo de mi entorno y la naturaleza. Y que fluyen, miren, vamos a ver ahorita, vamos a entender luego, complementando lo de Hellinger, que lo individual, lo familiar, lo comunitario, lo sagrado y lo ecológico, lo medioambiental, son toda una red, ¿no? Son toda una red a la que también puedo sanar con el lenguaje familiar. El andino le llama summa causa, y como es el vivir exquisito, el buen vivir. Ujú. Que somos siempre una red, chicos. Por eso vamos a estudiar cuando estemos en la formación qué significa relacionalidad, correspondencia, reciprocidad, complementariedad y sincronicidad. Los principios con los que podemos realinear y ver dónde estamos en desequilibrio, ¿no? Les decía que en el mundo ancestral la naturaleza está viva. Entonces tenemos una parentalidad cósmica con la naturaleza, ¿no? Que está en nuestro sistema, cuando te apellidas León, cuando te apellidas Romero, ¿no? Es una planta, ¿no? Son nombres de animales, ¿no? Inconscientemente seguimos parentalizados con el mundo de la naturaleza y no nos damos cuenta.
de que inconscientemente necesitamos esa reparentalización cósmica, como dice. Entonces vamos a entender también esa amplitud de sanarnos también con los papás, mamás, abuelos y abuelas, hermanos en el mundo de la naturaleza, ¿no? El ámbito que tiene que ver con reconciliar los opuestos complementarios, que son muy importantes en el mundo ancestral. Y entrar que el campo, en este campo que ustedes han visto en constelaciones, los andinos le llaman causa y pacha, cosmos de energía viviente, consciente, viviente y sintiente, ¿no? Que todo siente, que todo tiene conciencia y que todo vive. Ujú. Y en un tercer nivel, vamos a ver, vamos a trabajar también con unos tejidos andinos que expresan geografías en el mundo inconsciente y unas piedritas que tienen simbología y cómo se puede constelar desde ahí también, ¿no? Para entrar a estos lados que vemos como inconscientes profundos. Y esto que ya lo nos adelantó y que yo también les conté un poquito, de entender estas vivencias irracionales, desequilibradas, que desde cierto racionalismo no se pueden entender, o experiencias energéticas, y que hay respuestas y que hay movimientos y que hay sanación, ¿no? Muy coherente, ¿ah? Otra racionalidad, no es que vayamos a un mundo inconsciente o de mera canalización, sin entender, no, en esa otra forma de entender hay otra racionalidad que nos va a permitir también una sanación mayor, en campos también de lo que llamamos energéticos. Entonces, ¿qué vamos a vivir en esta formación? Lo primero es una sanación y reconciliación con el sistema familiar. Ahorita lo voy a ver un poquito más a detalle, pero todo el primer nivel hacemos trabajo personal. Ajá, porque la idea es que estos conceptos que son una forma muy particular de ver la vida, ¿no? La que nos propone Bert Hellinger, los llevemos integraditos en el cuerpo, ¿no? Me interesa que la sanación que vamos a aprender a brindar nos haya atravesado, ¿no? Que podamos decir, puedo sentir el efecto que esto tiene en mi vida, ¿no? En los diferentes módulos que vamos a ir eh, viendo. Entonces, primero vamos a sanar nosotros. Lo segundo es que vamos a aprender un método súper poderoso para diagnosticar y resolver lealtades invisibles. Vamos a tener un panorama mucho más amplio de lo que necesitamos para tener relaciones sanas y equilibradas con todo. Ujú. Y vamos a poder propiciar en nuestros consultantes que ubiquen mejores lugares o que se ubiquen en mejor lugar en su sistema para alcanzar salud, trabajo, equilibrio con el éxito personal y colectivo. Y entonces, ¿cómo se forma nuestra formación? Tres niveles, ¿no? El primer nivel es el que les digo que es de mucho trabajo personal, en donde vamos a aprender, sí, toda la teoría sistémica y transgeneracional que nos dejó Bert Hellinger, junto con todas las dinámicas que nos muestra el camino ancestral andino. Ajá. Pero no solamente vamos a aprenderlo a nivel teórico, sino que vamos a vivirlo, ¿no? Se van a hacer ejercicios de trabajo con nuestro propio sistema para poder primero poner en orden eh, en nosotros, ¿no? Los diferentes temas y de esta forma estar mucho más libres y, y con menos puntos ciegos para poder ver los temas de nuestros consultantes, ¿no? Es imposible poder sanar a otros si uno no está en proceso también, en experimentación de su propia sanación, ¿no? Uno sana sanándose, ¿no? Uno se sana y sana, ¿no? Esa interrelación, esa red de sanaciones. Entonces es importantísimo, como dice Lau, este primer nivel va a ser de mucho trabajo con nuestro sistema familiar, con la pareja, con los temas de salud, con los temas de prosperidad que tenemos con nosotros y ver esas razones de red o esas lealtades ocultas o todas esas dinámicas con las que estamos atrapados o que estamos en bucles sin poder salir. Aquí vamos a poder encontrar también esas respuestas desde lo transgeneracional, desde lo sistémico y desde la tradición ancestral andina. El segundo nivel es
teórico y experiencial, porque está dedicado a aprender las bases del trabajo para nosotros poder acompañar a otros. Terminando el segundo nivel, nosotros vamos a estar listos para hacer trabajo con grupos, ajá, para llevar las constelaciones a nuestros consultantes, utilizar representantes de manera presencial y en línea, ajá, y poder entender las dinámicas pues, que están viviendo los consultantes. Y el tercer nivel, que es un nivel como mucho más de especialidad, ajá, vamos a integrar herramientas chamánicas, arquetípicas, iniciáticas para la parte que les digo, ¿no? Donde el campo familiar pues también tiene contenido energético. Ujú. Y vamos a conocer las telitas con las que vamos a trabajar. Vamos a también a estudiar cómo hacer una constelación individual, ¿no? Porque muchas veces no es fácil juntar un grupo de personas para trabajar. Y a veces llega una persona y dice, oye, yo quiero constelar y no vamos a poder formar tan rápido un grupo. Entonces, ¿cómo podríamos trabajarlo en individual? Vamos a estudiar eso. Y también en tercer nivel vemos esta técnica que es una maravilla, que se llama segundo nacimiento y que lo que busca es reeditar las memorias que vivimos durante el parto, ¿no? Bert Hellinger, dentro de sus intervenciones, crea lo que es segundo nacimiento cuando se daba cuenta que la temática del consultante tenía que ver con un movimiento de vida, ¿no? Con la forma en que se movía hacia la vida. Entonces, en este tercer nivel vamos a aprender esa especialidad de segundo nacimiento y vamos a vivirlo también nosotros, ¿no? Para experimentar pues la sanación que el proceso trae, trae en nosotros también. Entonces, fíjense, primer nivel, ¿no? Vamos a ver los órdenes del amor, la pertenencia al grupo, vamos a ver las reglas que existen en la relación de pareja, temas sociales de víctima y perpetrador, cómo influyen en mi sistema familiar y en mí, los órdenes de la ayuda, ajá, cuáles son las reglas invisibles que me permiten ayudar al otro sin tener consecuencias. Vamos a entender el mundo y sus retos, ¿no? Que es el tema de trabajo, éxito, dinero, cómo nos relacionamos con eso, la enfermedad y sus mensajes. Vamos a entender también qué hay con la enfermedad, ¿no? ¿Qué nos está avisando, qué nos está alertando cuando aparece? Vamos a trabajar también la herencia ancestral, ¿no? Como mirar un poquito más cómo los ancestros, pues, también son esta fuente tremenda de energía y de potencialidad cuando entramos en una relación recíproca, complementaria, ¿no? Con ellos. Y en cada nivel hay un encuentro presencial, ¿no? Todos los módulos son en línea, que esto es algo maravilloso que nos regaló la pandemia, ¿no? Que las constelaciones para recrear el campo no necesitan compartir un espacio físico, ¿no? Que podemos hacer una constelación estando cada uno de nosotros en su casa. Entonces, 7 módulos nos vamos a ver en línea y el último vamos a tener un retiro presencial que va a tener 2 sedes, una en México y una en Perú, para poder integrar todo lo que vivimos, ¿no? En esos 7 meses anteriores. En el nivel 2, que es cuando estamos aprendiendo a hacer las constelaciones, pues vamos a ver los requisitos de un facilitador. Vamos a vivir una iniciación primordial
con el linaje Quero, ajá, eh, de Alejandro Pasa, ujú. ujú, que es un linaje, la cultura quero es una de las culturas más interesantes, digamos, en Sudamérica, ¿no? Es una cultura que conservó sus saberes ancestrales. Cuando uno va a los pueblos quero, no encuentra rastros de conquista española, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa cuando uno va? Siempre encontramos plaza central, iglesia, mercado, colegio, ejército, ¿no? Y circundamos, que es una herencia que es parte del mestizaje y es parte del sincretismo con España. Pero no, cuando vamos a los pueblos queros, no encontramos esa estructura heredada de España, encontramos una estructura distinta. Entonces, no se ve ahí rasgos de conquista española. Lo que sí se ve luego es que sí hubo cuando entró la República y cuando el Perú estuvo libre. Entonces, pero esos 300 años, mira, no 500, 300, ¿no? Años que teorizamos que no pudieran haber habido experiencia española, permitió que ellos pudieran guardar estrategias de sanación, concepciones únicas, ¿no? Y que tienen que ver con esta cultura ancestral que dice que tengo un linaje, es decir, tengo abuelos que han logrado estados de conciencia muy grandes y que lo pueden transmitir vía una ritualidad. ¿No? Y vamos a vivir esta experiencia, porque si vamos a llegar a conocer experiencias que van más allá, digamos, de una racionalidad pequeña para entrar a una racionalidad mayor, ¿no? Necesitamos estar protegidos, libres y sintiendo un linaje de apoyo con conocimientos mayores. Y vamos a vivir esta experiencia con el linaje quero de los Apaza, del gran maestro Alejandro Apaza. Uno de los grandes sanadores, es un abuelito, 75 años ya, una joya viviente, ¿no? Recibir esa iniciación primordial de él. Y esto nos ayuda muchísimo a sentirnos más seguros en el campo, ¿no? Hay campos de constelaciones donde la energía es muy fuerte, ¿no? La energía del trauma generalmente es una energía fuerte y absorbente. Dependiendo la vivencia del sistema, podemos encontrarnos con una energía que sea muy demandante, ¿no? O que nos absorba mucho. Y por eso nos parece a nosotros importante sentir que tenemos este respaldo ancestral y esta protección energética que nos permitan entrar mucho más libre al contacto con el campo. Vamos a entender los puntos importantes de una entrevista en constelaciones, que es muy particular, ¿no? Los tipos de preguntas que se utilizan, la forma de conducir la entrevista para encontrar una hipótesis y entender lo que pudiera estar viviendo nuestro consultante. Vamos a llevar un módulo para entender lo que pasa en un campo, ¿no? Entender qué es lo que pasa en un campo, cómo podemos propiciar movimientos y cambios dentro del campo de constelaciones y vamos a vivir un retiro presencial para llevar, digamos, a la práctica nuestra primer constelación, ¿no? Que lo vamos a hacer entre los que estamos estudiando juntos. Ujú. En este retiro, la idea es que ustedes prueben, mientras que en el primer nivel nos observaron a nosotros hacer las constelaciones, en este nivel son ustedes quienes empiezan a probar la creación de su hipótesis y la intervención en el campo. Ujú. Luego vamos a vivir un módulo de práctica externa con invitados externos para constelar en línea y por último un módulo de supervisión en el que nosotros llevamos lo que vamos descubriendo en el proceso, ¿no? Por ejemplo, descubrí que a la hora que hago constelaciones, cuando tengo que dar frases, me quedo en blanco. O descubrí que cuando trabajo constelaciones y es el tema del dinero, siempre me pierdo, ¿no? Eso es lo que vamos a llevar a supervisión para poder hacer el trabajo interior necesario para no sentir estos bloqueos. Y terminando este nivel, vamos a estar listos para el trabajo grupal. Luego vamos a tener este tercer nivel, ¿no? En el que vamos a vivir una segunda iniciación, que es la iniciación del arco iris. Ujú. Ujú. Esta decisión es especial porque desde el punto de vista ancestral, el arco es un puente, ¿no? Un puente vincular, un puente con otras dimensiones,
con otras aperturas de conciencia, con el inconsciente profundo, ¿no? Y como vamos a abrir campos de entendimiento con estos abuelos, con estas experiencias de abuelos atorados, con estas experiencias más allá de la racionalidad pequeña, necesitamos, desde este punto de vista iniciático, tener esta introducción a lo que significa la madre arcoíris y sentir que hay una fuerza de puente en nosotros, ¿no? ¿Qué significan estos 7 colores? ¿Cómo se pueden sanar con los colores? ¿Cómo cada color emite una vibración, emite una singularidad y una funcionalidad distinta? Entonces vamos a estudiar esto un poco porque nos va a servir desde el punto de vista energético, iniciático, de altos conocimientos y de movimientos muy profundos en nuestro trabajo. Y vamos a también aprender el uso de tejidos, de telitas quero que abren estados de conciencia que nos permiten dirigir la energía que pudiera estar un poco desequilibrada hacia un lugar en el que pueda encontrar eh, una nueva función. Ujú. Vamos a vivir otro retiro presencial, ¿no? Que es donde vamos a aprender y a vivir la técnica de segundo nacimiento. Y luego vamos a tener dos modulitos en donde vamos a aprender el trabajo individual. Uno de ellos es utilizando anclajes y que es una forma de trabajar cuando tengo a mi consultante presencial y es a través de unos tapetitos que vamos colocando y en donde vamos interactuando. Y el segundo trabajo que aprendemos en individual es con el uso de este material que están viendo en su pantallita, ¿no? Que son unas telitas andinas, unas piedritas de alabastro y mármol que se llaman chumpis y unas cartitas que son creación del oráculo del Salja, que de autoría Miguel Ángel Cárdenas. Esto es lo que vamos a vivir, chicos. Entonces, cuéntenme dudas, preguntas, inquietudes. Enrique, Hola, hola a todos, muy buenas Vale, noches. Enriqueta. Eh, Me queda la duda nada más con respecto al PDF que me mandaron y bueno, está la iniciación primordial y otra que dice iniciación, ¿es la de Cuichi, la la segunda? de Cuichi. Ajá, en el tercer nivel debería estar la de Cuichi. Ah, es que nada más dice iniciación y viene el costo, pero no dice cuál es Ah, en el tercer Ah, nivel. O sea, la otra aquí, sí dice iniciación primordial, y en el tercer módulo nada más dice los costos, iniciación y el costo. Pero no ya, dice qué iniciación es. Me quedé con la duda de qué sí, iniciación hasta ahorita que Cuichi. vi que decía Quiche. Sí, Entonces, bueno, ya las dos ya estarían ya las palomeadas. tienes. Sí, Ah, bueno, exacto. esa era la duda. hay que revisar Mm, eso. mm, Sí, gracias. gracias. ¿Alguien más? En esas dos vamos a conocer a los abuelos a Pasa, ¿no? Y vamos a tener la experiencia con la cultura tradicional quero. Brunita, Buenas noches con todos, Lau y Miguel. Qué hola. felicidad de verlos. Igual. Pero yo tengo una pregunta. Ustedes hablan de unas prácticas externas, ¿no es cierto? Esas Mm, personas las tenemos que invitar nosotros, es un seguimiento de cómo funcionaría esa dinámica. sí, en prácticas externas, cada uno de nosotros invita un consultante, pero no somos nosotros quien lo constela, ¿no? Porque puede ser que yo diga, "Ah, pues voy a traer a mi hermana, pero pues idealmente nosotros no debemos trabajar con familiares, ¿no? Entonces un compañero de nosotros lo va a constelar y nosotros vamos a constelar a un invitado de nuestros compañeros. Mm. Enrique, Pero entonces ahorita, aprovechando lo que dice Bruna, podemos invitar a alguien que quisiera, aunque fuera de la familia, pero alguien más lo va a constelar. exacto. Ah, ok. Ujú.
Y nuevamente con respecto a lo de las iniciaciones, en el módulo del tercer nivel viene el retiro del 30 de septiembre al 3 de octubre. Ajá. ¿En dónde se va a llevar a cabo? Va a haber dos sedes para los retiros, una en México y otra en Perú. Los retiros generalmente van a ser en Ciudad de México, salvo el tercer nivel que Ujú. sí requiere pues que estemos, bueno, no es que no se va a llevar en Ciudad de México, va a ser cerca de Ciudad de México, pero ese sí requiere que estemos en un centro de retiros el tiempo completo por la naturaleza del trabajo. Sí, por eso preguntaba, porque como es del 30 al 3, para considerar más o menos hacia dónde Ajá. se movería uno. Ok, Sí, va, sí, sí. listo, Todos van gracias. a tener México, Ciudad de México y Lima, Perú. Buenas noches, yo Citlali. Hola, Este, Citlali. yo nada más quiero ver la posibilidad de que pudieran mandar el PDF al grupo donde nos contactaron para Ah, la plática, porque yo no tengo el PDF, entonces Ah, no ok. sé, no lo he leído, no sé de lo que están comentando, fechas, todo eso, no tengo idea porque ok. yo puse, me anoté por la promoción en Facebook, pero no me llegó nada hasta que me llegó el aviso de que ella iba a hacer la plática y la fecha y la hora y todo, pero entonces no tengo el PDF. Ok. Ay, gracias, Citlali, por Ajá. decirlo. Ahorita mismo se los voy a pasar. Ah, muchas gracias. Sí, también hay un segundo nacimiento, Bruna, en Lima. O sea, para quien está en Sudamérica y le quede más cerca a Lima, justo todas las actividades presenciales son o en Ciudad de México, que es quienes estamos arriba, y en Lima, quienes estamos abajo. Quienes quede más cerca. Este, Muy bien. Entonces, ¿no hay más preguntas, chicos? falta enviarles el PDF, ¿no? Ya lo Ah, mandé. ya. Pues muchísimas gracias Ah, a Tania. Tania. Sí, hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Yo desde Tania Rodríguez de Panamá. Para los que estamos en otro país, ¿cómo sería? Creo que me perdí ese pedacito. O sea, todo va a ser en línea, todo igual me imagino que los movimientos, los dos lugares estarían, podríamos movernos, ¿no? A México o Perú. Exacto. ¿Cómo es su experiencia ahí con otros participantes? Sé que han ido otras compañeras de Panamá. Sí, eh, pues fíjate, en esta generación que pasó, porque esta es la segunda generación, pero la Ujú, generación que pasó, no sé bien por qué, pero preferían ir a Perú, ¿no? ujú. Pero puedes ir a cualquiera de los dos, a Ok, Perú o a México. vale, En los dos vas a ser más que bienvenida. Y sí, todos los módulos son en línea, salvo los retiros presenciales, que es uno en cada nivel. vale. Ujú. O sea, Muchas son tres. gracias. Tres presenciales. Tres presenciales. Muchas gracias. Gracias, Y un Tania. abrazo. Muchas Abrazote. gracias, Tania. Bien, bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias por conectarse, por estar con nosotros aquí en la plática y pues nos va a encantar verlos Sí, en la señor. formación. Cualquier duda, pregunta, estamos disponibles en el chat para responderlas. La grabación también de esta charla, por si la quieren repasar y quieren ver un poquito los módulos, un poquito más explicados, también la vamos a tener y la vamos a poner ahí en el grupo. Y les mandamos un abrazote. Qué gustazo Que verlos. tengan linda noche. Chao, Catita, Ginita, Bye Bruna, bye, muchas Citlali, gracias. Tania. Gracias, Enrique. Gracias. Que descansen, un Gustazo. abrazo. Chao. Gracias. Muchas Bye Bendiciones. bye. gracias. Gracias. Bye.